principal dificultad, por ejemplo, estar frente a su semanario, que ya van más de 10 años, ¿no? Y que aún se sigue publicando, obviamente. ¿Y extraña usted la televisión, don César? ¿Extraña? ¿Hay alguna lucecita al fondo del túnel que pueda regresar? Y muchos jóvenes que no han tenido la oportunidad de ver su programa. ¿Conoces a César Hildebrand? De mí no depende, ¿no? La televisión me desterró el año 2006 y la verdad es que en el fondo me hizo bien, porque gracias a eso, años después, pudimos sacar el semanario que hasta ahora dura, y espero que dure mucho más, todo lo que yo pueda durar. Pero no extraño la televisión, y menos extraño esta televisión, desde luego usted comprenderá. Veo a veces los programas de hoy y digo, Dios mío, de la que me salvé. Bueno, yo no hubiera durado, evidentemente. Por ejemplo, ante esta dictadura absoluta que hay en los contenidos de la televisión nacional, imagínese, yo tendría que haber salido corriendo de ahí o corrido de ahí, como salí en 14 programas en donde tuvieron que echarme porque no aceptaba consignas. La última vez que a mí me despidieron de la tele fue el año 2006, porque precisamente me negué a sumarme a una campaña de los medios en contra de Humala. Se tomó la decisión, cuidado, de apoyar al señor García y de satanizar al señor Humala. Yo fui comunicado de esa decisión por la gerencia de Canal 2 y por supuesto me reí. Y por supuesto la desacaté, y por lo tanto me rescindieron el contrato en febrero del año 2006, finales de febrero del año 2006. Fue la última vez que estuve en la tele. Y una vez, 2 años o 3 años después, alguien muy vinculado al doctor García, ganador de esas elecciones, me dijo, casi como un mensaje de Palacio, entendieron que el sistema podía vivir sin ti. Mejor dicho, entendieron que la televisión era mejor sin ti. Y digamos, tuvo toda la razón, el destierro no era provisorio, el destierro era definitivo. Y así fue. Así que, en fin, algún día contaré estas cosas en un libro ameno y divertido. 24 millones de peruanos, de electores, están habilitados para concurrir a las ánforas este domingo 6 de junio. El pasado 11 de abril, cerca de 7.100.000 electores estuvieron ausentes, y ha sido, después de 20 años, el más largo ausentismo de electores en las ánforas por la crisis sanitaria que vivimos y por una serie de condiciones. ¿Cree usted, César, que los debates de equipos técnicos y el debate presidencial puedan haber despertado el interés de los electores peruanos para ir a las ánforas y definir quién será la máxima autoridad que va a regir los destinos de este país, como es el Perú, para el próximo quinquenio? Bueno, el debate técnico, llamado así, no movió mucho las cifras, ¿no? Digamos que sí contribuyó al deterioro de la imagen de Castillo, porque evidentemente su equipo técnico resultó mucho menos solvente que el equipo de la señora Fujimori, sin decir que el equipo de la señora Fujimori fue excelente o tuvo una actuación relevante, porque lo más distinguido del equipo de la señora Fujimori fue el que iba a ser probablemente su ministro de Economía. Y el señor Carranza se lanzó con un listado de lavandería de propuestas y proyectos y gastos que no son viables, porque ya han sido examinados por diversos economistas y resulta que no hay cómo sostener tal tamaño de promesas. Y luego vino el debate presidencial, que no fue debate, porque el formato era realmente muy malo, lleno de interrupciones, lleno de pausas comerciales, sin ritmo, sin secuencia.
sin respiración de debate. Y por supuesto hubo la vocación de ambos de huir de los temas, de los grandes temas. Es imposible decir que lo que hizo la señora Keiko constituye un programa de gobierno. No, fue otra lista de lavandería de 4.000 ofertas. Todo el mundo va a ganar, todos van a recibir bonos y los intereses van a bajar y las deudas se van a condonar y los gremios tales y tales van a tener inmunidad tributaria, etcétera, etcétera. O sea, un festival para idiotas. Es un país imposible. Un país que tendría que imprimir billetes, o sea, volver a la inflación de los tiempos del señor García, 3.000% anual o algo por el estilo. Y por parte del señor Castillo, todos vimos su debilidad programática. Todos vimos su debilidad programática. El señor no tiene una idea concreta, una idea cabal, una idea terminada de lo que quiere hacer con el Perú. O sea, yo entiendo que el señor despierta grandes entusiasmos en sectores del país que están con toda razón mirando con furia lo que pasa. Y lo que pasa en Lima, sobre todo. Esa furia es legítima. Pero el señor Castillo no sabe qué hacer con esa furia. El señor Castillo se ha quedado en la furia. A partir de la furia pudo haberse construido un programa, pero no se ha construido. El programa del señor Cerrón no es programa, es un ideario anacrónico. Hace 40 años probablemente hubiera entusiasmado a alguien, ahora ya no. Punto. Entonces estamos en esa crisis por esto, ¿no? César, usted acaba de decir que hay muchos electores que irán con la nariz tapada a votar de repente por el fujimorismo. ¿Los que van a votar con la nariz tapada se convierten en adeptos al fujimorismo? ¿No cree usted más bien que sería ese grueso de electores y de peruanos que serían fiscalizadores y asumirían el control ciudadano, el ejercicio ciudadano responsable de fiscalizar, de esa fiscalización a la que nos hemos olvidado los peruanos de a pie y que vemos luego cómo se malinvierten los dineros cuando están terminando las gestiones? ¿Cree usted que más bien ese sector de electores que van a ir con la nariz tapada le van a decir a la señora Fujimori, si ella ganara, obviamente, no te estamos entregando un cheque en blanco ni te vamos a dar tregua para el gobierno que podría iniciar? ¿No cree usted eso? Y entonces, ¿por qué votan por ella? A una persona a la que tienen que decirle, por si acaso no es un cheque en blanco, por si acaso te vamos a vigilar, por si acaso te vamos a fiscalizar todos los días, por si acaso vamos a estar alertas a cualquier desmán, a cualquier exceso. ¿Qué votación es esa? Votar por... Mejor ausente, mejor no vayas, mejor no votes. Ahí le pregunto entonces, ¿es valedero entonces el voto nulo o blanco? Es de una enorme hipocresía eso. Decir eso, o sea, plantear eso es de un cinismo social enorme, ¿no? Votar por alguien a quien hay que vigilar todos los días, como ha hecho el señor Vargas Llosa, ¿no? Es decir, tienes que jurar, Keiko, que vas a respetar la democracia. ¡Wow! Juramenta que va a respetar la democracia. Vaya, qué candidata tan temible, qué prontuario tan notorio. Madre mía. Sí, pues, ese es el problema. Y además hay una cosa, ¿no? La pregunta yo la entiendo como de muy buena fe, pero la respuesta es difícil. ¿Quién fiscaliza a una presidenta? Vayamos a la hipótesis de que ya ganó, que, por ejemplo, empieza a ajustar el Ministerio Público. Puede hacerlo, ¿ah? Para eso están los Chávarri. Ahí están vivitos y coleando. Y los Tomás Aladino Gálvez, vivitos y coleando. ¿Quién fiscaliza a una presidenta que empieza a dar subsidios por lo bajo a ciertas publicaciones y a ciertos canales, comprándolos como hizo su papito? ¿Quién fiscaliza a alguien que, digamos, minimiza la labor de los abogados del Estado, de la Contraloría, por ejemplo, de los procuradores? ¿Quién es capaz de fiscalizar a alguien que concentra el poder y que establece alianzas firmes con el Congreso y lo tiene ya para sí? Y por lo tanto, así se evita una contrapartida de poder. ¿Quién fiscaliza a alguien que
como hizo Montesinos, logra infiltrarse en el Poder Judicial y controlar al Poder Judicial desde arriba y por los costados. ¿Qué fiscalización va a haber con alguien que concentra el poder y que hace de su partido una suerte de proliferación maligna, cancerosa? Hombre, eso ya lo vimos. Su papito también dijo que iba a respetar la Constitución. Lo primero que hizo el 5 de abril del 92 fue violarla y cerrar todo. Y luego vino la Constitución que le dictaron, digamos, Hernando de Soto y compañía, ¿verdad? La Constitución ultraliberal que borró al Estado del mapa y que borró, por lo tanto, la posibilidad de cualquier igualdad social. Y muy bien. Permíteme, por favor, permíteme, Mabel, solamente dos cositas bien puntuales. Los medios digitales se han convertido en una piedra en el zapato para la prensa nacional. César, ¿cómo lo ve usted? Y finalmente, ¿qué pronostica que pueda suceder el domingo 6? No, de pronósticos nada. No hago pronósticos. Ya he dicho cuál es mi punto de vista. Estamos en una situación dramática. Las dos opciones son dramáticas. Las dos opciones. Para el país, las dos. Ya he dicho por qué. Si gana Castillo, gobierno débil, frágil. Si gana Keiko, gobierno amenazantemente fuerte, porque ya tiene el Congreso más o menos alistado. Ya tiene mayoría en el Congreso. Y con eso va a empezar todo. Y en cuanto a los medios digitales, no sé si los medios digitales van a reemplazar la lectura tradicional. Lo único que sé es que sin los medios digitales incluimos las redes sociales, estamos fritos, porque las redes sociales se han convertido en muchos sentidos en cloacas de la opinión anónima y de la calumnia cobarde. Los medios digitales son una cosa, ahí estamos bien. Los medios van a tender a ser digitales y evidentemente la prensa tradicional tiene que competir. Y los medios digitales tienen el vértigo como ventaja, la rapidez como ventaja, y sin lugar a dudas tienen un gran futuro. Pero las redes sociales se han convertido, en mi opinión, y no todas desde luego, pero básicamente, estadísticamente, en un asco. Yo no las frecuento. Muchas gracias. Te pregunta, este suceso que ha pasado en el Brain ha sido utilizado, más allá de lo que realmente haya pasado, sí se ha utilizado políticamente, ¿no?, para relacionar la violencia con el candidato opositor a la candidatura que apoyan los medios. Y entonces, en ese sentido, si bien en el 90 se vieron cosas terribles con la prensa chicha y la televisión comprada y tal, ahora no es muy diferente. De hecho, un canal de televisión ha expresado claramente, ¿no?, que está respaldando una determinada candidatura. Algunos periodistas individualmente lo hacen y otros sin hacerlo practican, digamos, más allá de que puedan tener válidamente una opinión, un periodismo tuerto, ¿no? Y completamente antiético, ¿no? ¿Cómo has visto cómo se ha usado este hecho políticamente, faltando tampoco para las elecciones? Y si crees que el nivel de la prensa está en el de los 90, si bien puede ser un poco más sutil, pero igualmente capturado, ¿no?, por un grupo de poder que quiere llegar al poder, quiere asumir el gobierno. Sí, pues es un anticipo de lo que va a ser el gobierno de Keiko Fujimori si es que gobierna Keiko Fujimori. ¿Te imaginas lo que va a ser esto cuando Keiko llegue a Palacio? Si cuando no está en Palacio actúan así. Esto va a ser la servidumbre absoluta frente a una persona que les garantiza el statu quo y les garantiza todas las gollerías de las que siempre han disfrutado. Vamos a tener un gobierno fuerte, una prensa anuente y, digamos, habremos por ahí algunas cabras locas que no comerán ese pasto y que seremos los periodistas independientes.
cada día menos y cada día más aislados, no tengo duda. La conducta de la prensa corporativa en estas últimas semanas ha sido de vergüenza, absolutamente de vergüenza. Muy pocas veces se ha visto un grado tal de unanimidad interesada, ¿no? Yo, francamente, que recuerde, muy pocas veces. Además, con el fenómeno de la concentración, esto se ha hecho todavía más poderoso y más insinuante. No olvidemos que hasta hace algunos años Correo, Ojo, pertenecían a Epensa, una empresa independiente. Ahora Correo, Ojo, pertenecen al comercio. Entonces tú vas a un kiosco en Lima, seguramente en provincias será lo mismo, aunque habrá matices regionales que felizmente adornarán el establecimiento, pero tú vas a un kiosco en Lima y lo que te encuentras es con el comercio, el grupo del comercio, el comercio, gestión, Ojo, Correo, Perú 21, Depor, Trome, es decir, algunos ya la llaman la prensa chichi. La prensa chichi que reemplazó a la prensa chicha. Muy bien. Bueno, voy a dar pase ahora a nuestro... Bueno, ahora sí lo escucho. 3 preguntas en una. ¿Cuándo está bien que un periodista apoye a un candidato? Porque en 1990 el Fredemo, de alguna manera, y Vargas Llosa, en forma particular, tuvo el apoyo de usted en esa campaña. Y quería saber cuándo está bien que un periodista apoye a un candidato. Segunda pregunta, ¿qué tanta responsabilidad tiene el periodismo en esta especie de odio mutuo que se profesa tanto la izquierda como la derecha, y si eso contribuye a desarrollar el país? Y tercer punto, el financiamiento que da el Estado a los partidos políticos, ¿cuándo está bien y cuándo está mal? Porque en esta segunda vuelta, el Estado ha entregado 6 millones a Fuerza Popular y 6 millones a Perú Libre para distribuir en medios de comunicación que ya han sido seleccionados previamente. Esas 3 preguntas, por favor. Sí, cómo no. Usted es como el aceite 3 en 1. 3 preguntas en 1. Me parece muy bien, pero mi respuesta no va a ser aceitosa como su pregunta. En 1990, apoyar a Vargas Llosa era un deber moral y era un honor, porque sabíamos algunos, y lo dijimos desde el principio, que Alberto Fujimori era un protodelincuente que iba a ser un gobierno de Lampa. Así que estemos claros. El señor Fujimori tenía una explicación no dada sobre 7 millones de dólares de la Universidad Agraria. El señor Fujimori, con su esposa, habían vendido y comercializado 34 inmuebles y no habían pagado un sol de impuestos. Y nosotros sabíamos eso. Y sabíamos de una serie de conductas del señor Fujimori que, aliado con García, presidente en aquella época, podían dibujar perfectamente el perfil delictivo del señor Fujimori. Bueno, el tiempo nos dio la razón. Fujimori fue un delincuente y Fujimori trabajó con un delincuente durante años y el Perú sufrió muchísimo esos 8 años del 92 al año 2000 que nos convirtieron en un paria moral del mundo. Así que yo estoy orgulloso en ese caso de haber apoyado a Vargas Llosa. Por supuesto, señor Vázquez, que ahora estoy muy desilusionado, y que me perdonen mis amigos los arequipeños, pero qué mal ha quedado Mario, convirtiéndose en el tutor moral de la señora Keiko y haciéndola jurar que va a respetar la democracia. Bueno. En fin, conversación en la botica va a ser, ya no va a ser conversación en la catedral, en la botica, el chat de los fujimoristas. En cuanto al periodismo, si ese odio mutuo es alimentado por el periodismo, yo no creo que sea odio mutuo, yo creo que es discrepancia y divergencia natural. La izquierda y la derecha, en fin, son adversarios, y son adversarios enconados. Sucede en Chile, sucede en Colombia, sucede en Perú, y probablemente sucede en el mundo. Ahora, ¿hay excesos? Sí, probablemente. Pero la pregunta es, ¿cómo no odiar a quien
casi destruye las instituciones del país. ¿Cómo no odiar? ¿Cómo ser sereno, budista zen, tranquilo, Dalai Lama, frente a un hombre que hizo lo que hizo Fujimori en la década del 90 al 2000? ¿Qué nos hizo Fujimori? Destruyó las instituciones, corrompió la Fuerza Armada, desapareció el Poder Judicial, destruyó la Contraloría, se burló del Tribunal Constitucional. El AMPA manejó al Perú. Hasta los tractores de Huawei eran hojalata, China, comprada por 15 millones de dólares cuando valían un sol. Entonces, claro, ¿cómo no odiar eso? ¿Cómo no sentir una pasión arrebatada frente a eso? Hombre, sí, ¿cómo no? Hay que odiar algunas cosas, sí, por supuesto. Hay que odiar la humillación, hay que odiar la indignidad, sí, por supuesto que sí. Y en relación a la tercera pregunta, financiamiento estatal, bueno, yo prefiero el financiamiento estatal a que el señor Dionisio Romero me esté dando 3.600.000 por lo bajo, como hizo la señora Keiko el año 2016. Yo prefiero eso a que el señor Odebrecht me esté mandando 500.000 adicionales a los otros 500.000 por lo bajo. Yo prefiero el financiamiento estatal a que el señor Humala reciba 3 millones de dólares de los brasileños. También, desde luego. Prefiero el financiamiento estatal. No es lo mejor, desde luego, pero es mejor eso que el financiamiento sucio y bajuno y discreto que justamente convierte a los partidos en carros de combate de los intereses particulares. Bueno, muchas gracias por todo. Sí, una pregunta final, señor Hildebrand. En la década del 90, usted había manifestado en una entrevista en La República que estaba ya casi convencido de postular al Congreso, de que le estaban convenciendo, pero finalmente nunca se convenció, nunca se animó a postular en un cargo público de elección popular, ¿no? Seguramente no hubiera sido tan difícil para mí ganar un cargo público de elección popular, pero preferí seguir siendo periodista. Preferí seguir en este oficio humilde, pero aventurero y yo creo que constructivo si se hace con decencia y se hace con pasión. Gracias. Y también usted cree que, por ejemplo, que su vida peligró más en dictadura o mejor dicho, con democracia formal, por lo menos con Fujimori, que con el terrorismo de la década del 80-90 en el gobierno de Belaúnde, de Alan García. Bueno, mire, está mal recordar cosas personales, pero yo quisiera recordarle a usted que el diario La República, a través de uno de sus investigadores más connotados, el señor Edmundo Cruz, publicó en 1997 el llamado Plan Bermuda. El llamado Plan Bermuda era un plan que consistía en matarme. Fue elaborado por el Servicio de Inteligencia Nacional. Fue elaborado por gente allegada al gobierno de Alberto Fujimori. Y el plan consistía en desaparecerme. Ese plan revelado por el diario La República le costó la vida, al parecer, a la agente Mariela Barreto, que fue descuartizada y cuyo cuerpo troceado fue encontrado en las afueras de Lima. Y eso lo publicó no un diario mío, eso lo publicó el diario La República, que lo ha recordado hace poco. En fin, así que la respuesta está clara. En todo caso, mi riesgo de vida fue mucho más alto con Fujimori que en épocas de la democracia, pero eso no explica mi resistencia al fujimorismo y mi tenacidad frente al fujimorismo. Lo que explica mi tenacidad frente al fujimorismo, mi resistencia frente a este fenómeno, es su carácter de banda armada. Fuerza Popular no es un partido, es una banda organizada, que en algún momento tuvo marina, aviación y ejército. Creo que fue la única banda grande en América Latina que tuvo esas prerrogativas. Gracias. Muy bien. Buenas noches para el señor César Hildebrand, un gusto saludarle desde Piura. Señor Hildebrand, ¿cómo queda la prensa peruana luego del 6 de junio? Así como el país, quizás también habrá que refundar el periodismo. Sí, el problema es que la prensa corporativa no se va a refundar a sí misma, ¿no?
La gran cosa sería que los lectores castigaran a la prensa que se ha portado tan mal en estas últimas semanas, dejando de comprar sus periódicos. Pero claro, no va a suceder porque, en fin, no hay mayores alternativas independientes. Ese es el problema. La prensa cuesta y los capitales escasean. Y claro, de eso se aprovecha este oligopolio que es el grupo El Comercio. ¿Qué puede pasar con el periodismo? Ojalá que sean castigados. Me temo, sin embargo, que no va a ser así. ¿Deberían ser castigados? La respuesta es sí. Su conducta ha sido una vergüenza, una absoluta vergüenza. Ha dicho la Sociedad Nacional de Radio y Televisión que el discurso de Pedro Castillo atenta contra la libertad de expresión. ¿Qué es la libertad de expresión en estos momentos? Bueno, la libertad de expresión es una ironía, ¿no? Porque si uno ve la televisión y uno lee la prensa hegemónica, se da cuenta de que hay una sola verdad, un solo catecismo y una sola manera de contar las cosas y un solo satanizado, porque es importante decir eso. La prensa ya no es que da cuenta de los hechos, la prensa califica todos los días y filtra noticias e inventa algunas y se suma a las verdades oficiales cuando conviene. Entonces, claro, la pregunta es, ¿de qué libertad de prensa hablamos? La prensa corporativa no tiene derecho de hablar sobre la libertad de expresión por una sencilla razón, porque no la ejerce. No la ejerce. Lo que está ejerciendo es la dictadura del billete. Lo que está ejerciendo es su derecho, probablemente legítimo, de defender sus intereses. Pero lo que irrita es la simulación. Lo que irrita es el fingimiento, la impostura. No. Es por el país. El país nos preocupa mucho. El país está amenazado. Y por el país es que nosotros apoyamos a Keiko Fujimori. Muy bien. El país no te preocupa, querido. Discúlpame. Lo que te preocupa son tus intereses, que pueden verse amenazados. De repente hay un Estado menos paralizado, un Estado menos catatónico, como el de la Constitución del 93, y entonces ese Estado que de repente puede intervenir, ingerir, ¿no? En fin, decidir, ese Estado te preocupa y por lo tanto satanizas a quien pretende que el Estado vuelva a tener una cierta participación social en nuestro contrato. Eso es lo que te preocupa, no te preocupa el país. Es decir, el periodismo, la prensa peruana ha terminado también siendo de algún modo víctima del modelo económico. Sí, claro, por supuesto. El Perú es un país muy difícil, el Perú mina a la gente, el Perú socava a la gente. Yo nunca olvido que un gran tipo como Pablo Macera, historiador genial, hombre brillantísimo, con quien yo conversé varias veces, terminó en el fujimorismo. Terminó así. Y tampoco voy a olvidar, perdóname Mabel que lo repita, tampoco voy a olvidar que Mario Vargas Llosa ha terminado defendiendo a Keiko Fujimori en Arequipa, en su Arequipa natal. ¡Qué vergüenza! Teniendo en cuenta la piedra en el zapato que usted ha sido en la política peruana a lo largo de su trayectoria, en particular para el fujimorismo, ¿no? Teniendo en cuenta el Plan Bermuda, que lo ha mencionado, teniendo en cuenta que Alberto Fujimori puede ser indultado, que Montesinos sale en el 2026, ¿usted prevé algún, no quiero decir temor, pero quizás fijación en particular de un nuevo gobierno fujimorista en contra suya o en contra del semanario que dirige? No me creo tan importante como para decir que el próximo gobierno fujimorista va a actuar en contra mía. No les tuve miedo nunca. Discúlpeme, yo me fui del Perú un tiempo porque no tenía trabajo y me dieron un buen trabajo en Madrid, pero no me fui por miedo. No. Yo he tenido que vivir con guardaespaldas, yo he tenido que vivir con un arma en mi auto muchos años, ¿eh? No, se lo digo de verdad. Nunca les tuve miedo. Cuando regresé hice una campaña feroz. Yo fui uno de los periodistas que más se enfrentó al fujimorismo todopoderoso del año 96, 97, 98, 99. Yo les llamaba banda en el año 99.
nuestro modesto periódico Liberación publicó las cuentas del señor Montesinos en el Banco Vice por $2.666.000. Y claro, eso significaba mucho, y eso fue mucho antes, muchísimo antes del video que se tumbó al gobierno. Eso fue en el año 1999 también. Entonces, no les tengo miedo, no les temo, que hagan lo que les corresponda y yo haré mi trabajo. Muchísimas gracias, señor César Gillibrand. Un gusto nuevamente. Gracias, señor.